Cuando Kuczynski en su campaña electoral dijo, voy a hacer una revolución educativa como hecha en la China comunista, lo dijo. Y nadie le dijo nada porque era Kuczynski, pero si lo hubiera dicho Cerrón, o lo hubiera dicho Castillo, ya me imagino los titulares de Willax. ¿Y cuál es su relación con Cerrón? Ninguna, no tengo relación alguna. ¿Cómo lo lee usted a él? ¿O cómo se lee? Lo conoce antes, creo, ¿no? Me visitó en la prisión. Sí. Me visitó en la prisión. Y unos Como libros, mucho, conversando. Conversamos, fue hace mucho tiempo, ¿no? Como muchos que usted no ha contado, pero hay muchos que no lo han visitado. No, sí, bueno, mucha gente, muy bueno, también 18 años mucha gente Me felicita, imagino. como te digo, ¿no? Algunos mandatarios por ahí. Sí, también. Entonces, bueno, pues yo creo que obviamente es un fundador de un movimiento regional marxista-leninista. Para mí, el marxismo-leninismo, desde el punto de vista no cacerista, no nacionalista, es una forma de colonialismo ideológico también. No de derecha, sino de izquierda, en todo caso. Entonces, esa es nuestra posición, porque para nosotros no hacemos los análisis en función a criterios de izquierda y derecha, sino de globalismo y nacionalismo. Entonces, a veces coinciden nuestros criterios con posiciones de izquierda. Claro, a veces. Porque acá clase y etnia están conjugadas. Es natural que haya coincidencia. Pero no es por doctrina que coincidamos desde el origen, claro. No hay ciertas coincidencias de convergencia. Pero también yo me pregunto, porque yo estoy promoviendo un frente patriótico, porque el enocacerismo, de ser una máquina semicastrense, diseñada para hacer rebeliones, capturar minas o comisarías, ahorita comisarías tiene una metamorfosis a ser un partido político. Entonces, los batallones están convirtiendo en comités regionales, comités provinciales. Hay una transformación y también hay un cambio de chip. Eso me irroga tiempo. Y encima estoy haciendo la gira. Hace 120 días todavía estaba preso, convocando para una gran marcha de $500,000 para marzo. Pero ahora eso me irroga tiempo y espacio. Por eso dije marzo, porque no tengo disponibilidad de $1 millón de George Soros, como fue la marcha de los 4 días. Estoy haciendo junta de Punche. Pero ¿de cuánto tiene disponibilidad? ¿Hay financistas? Supongo que sí. Sí los hay. Los que tenemos plata para el tanque de combustible y poner nuestro carro. Nos juntamos entre 5 o 6, se pone lo que yo les digo, su bandera, no ha venido ni un miradita más interesante de repente. Yo sé que a Willax le encantaría, hay financiamiento japonés, de venezolano, de Norcorea, de Kim Il-sung, puta madre, eso no hay. O sea, también me hace recordar cuando la jueza Rojas me dijo, ¿y cuánto, la fiscal? ¿Y con cuánta plata financió las novelas? Oye, señora, le digo, mis reservistas van, nadie le da plata, ni siquiera un vaso de agua, duermen en parques, bajan. ¿Cómo está viviendo la gente allí? ¿No? La gente se indigna. Bueno, yo voy a tener un partido, gente ideologizada, obviamente, fueron por voluntad propia, entonces. No es un delito, ¿no? Un partido tiene que financiarse, ¿no? No, yo hacía una diferencia, porque bueno, cuando Unidad Nacional, ese tiempo Luis Flores, hacía su congreso, iban 20 gatos, y obviamente todos con viáticos, llegaban en avión, Ayacucho, todo. Pero cuando el enocacerismo hacía un congreso, llegaban 3.000, todos en camión, durmiendo en cerros, así. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Ahora, pero dicen por ahí, he visto una foto que dice que usted estaba en la Rosa Náutica, que le gusta también. Mira, ahorita estamos en la planicie, esta es la clase de mi cuñada, ¿no? Cuando hay el encuentro de Atahualpa y Pizarro era porquerizo y Atahualpa era inca, era rey, era como Luis XVI. Tupac Amaru era empresario, era arriero, tenía 50 borregos, era una especie de Cruz del Sur, hacía movilidad entre Buenos Aires y el Callao. ¿No? Pumacao era brigadier, general de brigada, Velasco era general de división, comandante general del ejército. O sea, ¿usted se identifica más con Pizarro? Yo no, es que yo considero que la contradicción principal de nuestra historia no es de lucha de clases, sino de un choque cultural, choque de civilizaciones. Entonces, ser patriota para mí no involucra tu extracción de clase, involucra tu identidad nacional. Entonces yo no tengo ningún reparo. Y tampoco la raza, ¿o sí? No sé cómo. La etnia. Por supuesto que sí, la etnia es la etnia. La etnia, para entenderlo, es como la moneda cuyas caras son la cultura y la raza. ¿No? O como la etnia es como el tallo de la planta que une la raíz racial y la flor cultural. Claro. Entonces, yo lo tengo claro. No hay razas hay razas entre los hombres, como hay entre los animales, pero solamente hay etnias entre los hombres, pero no entre los animales. Porque cuando yo hablo de etnias, involucro raza y cultura. O sea, cuando estudio las líneas de Nazca o las pirámides de Egipto,
¿no? Étnicamente me interesa no solamente qué hombre lo hizo, ¿no? O sea, no, la ciencia, las matemáticas, sino qué hombre era, quién era ese hombre y quiénes son sus descendientes ahora. O sea, una conexión del personaje histórico. Entonces, cuando yo digo Machu Picchu, no lo hicieron los vikingos ni los marcianos, lo hicieron los cholos, pues los cholos de Gamarra, nosotros lo hemos hecho. Entonces, reivindico lo nuestro porque estamos acá. Entonces, ese es el tremendo nacionalismo. Entonces, yo reivindico la nacionalidad más por la estirpe que por el código de barras de DNI. Por ser un gobierno nacionalista, jamás hubiera amado a la nacionalidad, pero no. La asiático Fujimori o al norteamericano Kuczynski. O sea, bueno, jamás hubiéramos tenido el problema que tenemos ahora con esta constitución que nadie firma y que antepone el interés extranjero al interés nacional. Por supuesto que debe ser así, porque el que lo hizo el extranjero. ¿Qué le faltó a Castillo? ¿Qué hubiera hecho usted si estaba en el lugar de Castillo? Yo hubiera hecho desde el primer día lo que Alan García quiso hacer y no pudo, porque su plan de gobierno, yo leí en la base, en el primer gobierno Gordas, de su segundo gobierno. En su plan de gobierno, te juro que lo leí, yo lo tenía en Piedras Gordas. Ahí decía, es así como un encabezamiento que dice, para Ina, Fuente de Luz y Esperanza, una dedicatoria. Bueno, en ese encabezamiento tenía por la restitución de la Constitución de Aya de la Torre. Lo tenía. Obviamente no lo hizo, a pesar de la de Aya de la Torre, el APRA, claro. prefirió la de Montesinos y Fujimori. Claro. Ya. Después, Cosito juramentó por la Constitución, También, claro. por el espíritu de la Constitución del año 79, Claro. pero gobernó con la de Fujimori y Montesinos. O sea, fue un minuto nacionalista y 4 años, 11 meses, 30 días Claro. y 23 horas contra traidor. Claro. Fujimontesinista, constitucionalmente Fujimontesinista. Entonces, ¿qué haría yo? Lo que estos maricones no hicieron. Lo hago desde el primer segundo. Reordeno jurídico constitucionalmente a la nación, diciéndoles, compatriotas, este es un papel higiénico, nadie firma, y encima produce exclusivamente presidentes delincuentes. Y que son los mismos de la Bajato, por cierto. A largo lo conocen por sus frutos. Son hechos, ¿no? No opiniones. Entonces, si este es un estafa, es un papel higiénico, ¿cuál debe regir? No es que sea un capricho mío, lógica pura, sentido común patriótico. No te antecede, es la del año 79. Que mágicamente tiene un artículo para mí estupendo, el último, el 307, que establece que esa constitución no pierde vigencia si es derogada por mecanismos ajenos a lo que ella misma contempla. Y todo peruano, investido no de autoridad, casi me la sé de memoria, tiene el deber, ni siquiera dice que no, si yo quiero, si tengo tiempo, no, el deber, para mí la orden, de colaborar en su restablecimiento. Y los culpables y los sucesores, usurpadores, deberán ser castigados de acuerdo a las leyes que contemplan. Desde ahí yo le aplico la pena de muerte. Y ahí están todos. Entonces tú me dices que yo lo diría hacer cualquier presidente patriota, y lo diría hacer en el primer segundo. Entonces para mí, esto que este cuadro de ver a los comandantes generales del ejército, la marina y la fuerza aérea con el presidente del comando conjunto invocando el orden constitucional, que yo aplaudo porque estoy de acuerdo, pero el real, pues el genuino, el auténtico, el legal. Entonces estos Usted está a favor del orden, digamos, ahorita. por supuesto. Que paren las protestas. Los subversivos no somos nosotros, los subversivos son los congresistas que están legislando con una constitución que no existe. Y cuando dicen orden constitucional, los ignorantes, comandantes generales del ejército, la Marina y la FAB, y este más ignorante aún, Gómez de la Torre, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el orden constitucional, burros. ¿Cómo va a ser un orden constitucional un papel higiénico que nadie firma? ¿Y cree que en las protestas hay subversión también o no? ¿Cómo? ¿Cree que en las protestas actuales hay subversión también? Mira, infiltrada? eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque esas Pero protestas son legales y constitucionales porque lo ordena el último artículo. Todo peruano tiene el deber. Es más, si usted no está protestando, usted está en delito. Dice el deber. ¿Qué hacemos acá? Entonces deberíamos estar ya cerrando el Congreso. ¿Por qué dice la Constitución es el deber? ¿Por qué cosa es deber? ¿Qué cosa es deber? Es si quiero, si no quiero, si me caes bien, no. ¿Qué le pareció? Sí. Yo cumplí la orden, porque el deber es una orden. Okay. Cumplí la orden en mi rebelión contra Fujimori y Montesinos el año 2000 y volví a cumplir la orden el año 2005 cuando me rebeló contra Toledo y su ministro de Economía, que era Kuczynski, traicionado por Ollanta y casado por García. Y ahora que acabo de salir de prisión, sigo cumpliendo la orden. Sigo cumpliendo la constitución legal, soy el hombre más legalista que hay en el Perú y todas esas masas que están saliendo a protestar son totalmente legales, totalmente constitucionales, con la constitución genuina que hay en el Perú.
porque el otro no existe, es mal parido. Y estos comandantes generales son unos imbéciles, o no saben leer. Y lo peor, hasta trascendido en las noticias que estos se hicieron asesorar por el constitucionalista y en el Pentagonito. No sé a qué vendedores se ocurrió han contratado, pero yo creo que este, ¿no?, es un delincuente, este constitucionalista, o no sabe leer, porque esto no hay que ser abogado para saberlo. Este sujeto verbo y predicado, comprensión de lectura. Yo no soy abogado, soy soldado, pero lo entiendo perfectamente, y el pueblo también lo entiende, porque este discurso en los mítines que he hecho en el sur ha calado. Entonces, al último, todas estas demandas que con la prisión injusta de Pedro Castillo han aflorado y ha sido un catalizador social, bueno, ahora todo se ha conjugado hasta cierre del Congreso, nueva Constitución, referendo, Asamblea Constituyente, ¿no? Ahora simplemente hay que ver, porque esto es inevitable, el orden correcto de la secuencia. Entonces, para mí la secuencia correcta es que haya adelanto de elecciones. Y si Boluarte no lo hace, entonces que renuncie, pero queda bien con ella misma y con la población. Que ella decreta ahorita, invoque el adelanto de elecciones y combine al Congreso. Si el Congreso se niega, porque se van a negar estos 130 galifardos, se van a negar porque ellos ven su agosto, su año nuevo, su Navidad, nunca han tenido tanta plata junta en su vida, están haciendo, se les apareció la virgencita, no van a dejar la mamadera. Entonces, ella renuncia y Williams, que está involucrado en el crimen de estado de Andahuaylas, matanza de policías y reservistas, tendrá que convocar inmediatamente. Gobernará 6 meses, pero tiene que convocar inmediatamente elecciones. Entonces, así como se hizo cuando cayó Fujimori. ¿Cómo? Su amigo William, o sea, que lo recuerda a usted bastante. Bueno, él me debe recordar, pero él es más antiguo que yo, bastante más antiguo que yo, ¿no? Cuando yo era cadete, él era capitán. Entonces, estuvo en el Andahuaylazo, junto al general Guibovich. Sí. En ese tiempo el general Chiava era ministro de Defensa del corrupto Toledo. Basombrío era viceministro del corrupto Toledo, después fue ministro del corrupto Kuczynski. A Basombrío le gusta ser ministro del presidente corrupto, ¿no? Bueno, yo tengo las pruebas porque me llegó documentos originales. Le vas a hacer llegar, sí, ¿no? Se lo envío. ¿Qué pruebas? Es el crimen de Estado cometido en Andahuaylas. Entonces, bueno, una persona que está involucrada en un crimen de Estado, bueno, podría ser presidente de transición o presidencia circunstancial, sí, exclusivamente para convocar elecciones. Entonces, yo creo que algo que ayudaría a bajar los decibeles a esta protesta, que es totalmente legítima, constitucional y legal, ¿no? Sería un adelanto ya, no al 2024, sino ya, de elecciones. Eso podría suscitar un atemperamiento de las cosas. Pero de todas maneras vienen las demás demandas, ¿sabes? Eso no va a parar. Y eso va a la asamblea, el referéndum, la asamblea constituyente, y se va a ganar. Y va a haber una nueva república. Pero tiene que haber también un signo de los tiempos. Tiene que haber un paradigma. ¿Y cuál es ese paradigma? Así como un paradigma fue el asesinato de Inca Atahualpa, que nos marcó la retina durante 500 años, yo considero que debe haber un escarmiento histórico en el Perú contra la clase política. Porque si no, la chiquita del pueblo joven va a pensar que es bueno ser prostituta. El chiquito del pueblo joven va a pensar que es bueno ser picañita, pucarrista bravo o secuestrador. Entonces, eso, y yo también me he dado cuenta de que la mejor escuela de moralidad de un pueblo no es la escuela o la parroquia, sino el ejemplo de los gobernantes. Y ellos han cometido traición a la patria, seguridad nacional, traición a la patria. Entonces, esta situación es un proyecto nacional. Entonces yo creo que el escarmiento histórico es una necesidad histórica también. ¿Pero cómo? ¿Fusilamientos? Cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que le vas a dar tres nalgadas. Ahí dice pena de muerte. O sea, no es que yo, me dicen, me dicen como si yo lo hubiera inventado. No, yo no lo he inventado, está en la Constitución prescrita. Y está no solo en la papel higiénico de Montesinos y Fujimori, también está en el 79 y está desde la primera Constitución de 1822. Ahora, no menciona por traición a la patria. Por traición a la patria. No, por supuesto. Merino, claro. No sé. Si está en Lavajato, traición a la patria. Solo Lavajato. Bueno, si se descubre otra alta corrupción, por supuesto también. Claro. Por supuesto también. ¿No? Claro que sí. Claro. Ahora, pregunto, ¿usted le pareció lo que los gobiernos de los 80 de Belaúnde y Alan I fueron corruptos? Porque fueron creación de la Constitución de 79. Bueno, obviamente. Porque usted está medio allista. Hay un libro, está medio allista. hay un libro
la corrupción en el Perú, ¿no? Y también el libro de Basadre, sultanismo y corrupción en el Perú. Entonces tú ves que la corrupción empieza pues desde la isla del Gallo, ¿no? ¿Por Y eso hemos de usted ser cree que va a siempre- cambiar con la Constitución? ¿Realmente cree Mira, que va a yo cambiar creo este de país? que es una norma hasta dialéctica que lo nuevo termina pudriéndose y muriendo. Nosotros nacimos muy rollizos, jovencitos, pero terminamos casi podridos en la tumba, ¿no? Entonces, tiene sus ciclos. Entonces, esta república que nació de la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho, ¿no? Empezó, ahora está agonizando con el último capítulo de 30 años de Carabajal. Eso está agonizando, pues es la refundación republicana. Pero en sus momentos infantiles fue un buen proyecto. Heroico, Junín, Ayacucho, Bolívar, San Martín, Santa Cruz, Gamarra, ¿no? Porque Fujimori papá no estuvo en la Bajato, ¿no? ¿Cómo? Sí estuvo en la Bajato, por si acaso sí estuvo en la, ¿Cómo la estuvo? Bajato está de Fujimori, por eso te acuerdas de ese ministro de justicia, Figalo creo que era, de Cosito, Figalo. que le decía Pone presidentes. a Vilcatoma creo, Claro, que pone presidente. oye, este pone, mira, lo dice un ministro de justicia, no sé por qué no lo llaman, no investigan, porque él es cómplice, él sabía, ¿por qué no denunció eso a la fiscalía? ¿No? Entonces él le dice, esto sacan y ponen presidente. Y eso ha sido una norma de hace un tercio de siglo con Fujimori. Ahora, si una empresa Es un brasileña... problema de seguridad nacional. Y- Yo corrijo, Sí. no es una empresa brasileña, es AMPA extranjera alias inversionista. Ya, digamos, ok. Pero si una empresa así, si una empresa AMPA, como usted dice, puede poner presidentes, puede poner China, puede poner, no sé, Ya, pero, Cuba... pero en el caso de China es un Estado y hay interés nacional chino y tiene que enfrentarse a otro Estado, ¿no? Con interés nacional. El problema y que usted le va a parar los machos a China, a Putin. Mira, Digo, pregunto, yo porque... creo que hay que tener una filosofía de vida, ¿no? Desde que nacemos estamos condenados a muerte. Entonces, Usted moriría por el Perú. ¿pero qué quieres? Que muera por mi televisor, por mi carro. No. No, para mí mejor que morir por algo que tú consideres un ideal. Porque es vivir eternamente. Entonces, yo no salgo, como digo, las plazas del sur, no salgo después de 18 años a bromear, a hacer simulacros. Yo bueno, procuro ser consecuente siempre. Y mi norma de vida es hacer las cosas en serio. Y el problema que tengo es que cumplo mi palabra. Por eso estuve preso. Usted cuando cambió su discurso, hay gente que dice, no, que Antauro tiene miedo que a la izquierda le salga otra persona. ¿Cuándo cambié mi discurso? Dice que lo cambió pues en San Martín, cuando dijo primero que Dina y luego dijo que ya no Dina. Que usted ha comentado que primero un tema de información, un tema de datos... No cambié mi discurso, sino lo he precisado. Yo lo he precisado. Porque salió una resolución del peruano. Oficialmente, es una realidad. Pues. Yo digo, es una realidad, aunque cerremos los ojos y nos desagrade, es una realidad, salió del peruano. Entonces, como militar dije, oficialmente es autoridad. Pero como presidente no la reconozco. ¿Y por qué no la reconozco? Porque obviamente, primero con las matanzas que estaba viendo en el Perú. Dos, ¿no? Porque yo la considero que no está honrando hasta el momento, porque quizás en la noche lo hace, o mañana lo hace, y es buena hora que lo haga. No está honrando primero sus promesas electorales. Y tampoco está honrando su lealtad que le debe a su jefe, que podrá ser moralmente problemático defenderlo, pero políticamente es dable defenderlo. ¿Cuál es su jefe? Pedro Castillo. O Cerrón. Los dos. No, ella era, la plancha no fue conformada por Cerrón, sino por Castillo. Presidía, era su presidente. Bueno, pero Cerrón no pudo entrar porque en fin, ¿no? Bueno, pero, él no es el que maneja todo pero eso. eso no dependió de ninguno de los componentes de la plancha. ¿Usted cree que de esas tres personas Pedro Castillo maneja todo? No, yo creo que Pedro Castillo era muy limitado, era, como se dice, básico, recontrabásico, ¿no? Yo pienso que la neurona reina siempre fue el ex premier Aníbal Torres. Y creo que el error garrafal de Aníbal Torres fue no entender el potencial político del último artículo 307 de la Constitución del año 79. Para él la solución, y justamente es contigo en su debate, se circunscribe a lo que estipula el articulado con la mejor interpretación auténtica, tal vez más absurda, de cierto articulado de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Y para mí, y también ellos saben que esa era mi posición. Para mí la solución no estaba con la Constitución papel higiénico, sino con la Constitución nacionalista, artículo 307. Del saque nomás, los cierro y los meto presos por estar inmersos
Y yo estoy cumpliendo la orden constitucional. Y eso también le debe pasar a los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Paz y al jefe del Comando Conjunto. Por ignorancia. Ignorancia que yo sospecho que es complicidad. Porque ellos han reconocido que un constitucionalista los asesoró. O sea, estuvieron preparando. O sea, esto puede dar vueltas. Tranquilamente Bueno, se puede ellos vieron dar vueltas. escenarios posibles, ¿no? Es un escenario muy posible. Ellos vieron escenarios posibles. Es que estos creen que están en los años 90. Yo pienso que mucha gente, esto de alto mando, y estos generales de los congresos, este almirante Montoya, Puerto, todos estos señores que firmaban el acto de sujeción cuando yo me sublevaba contra el señor Montesino, ellos juran que están en los años 90, piensan que están fuertes, que el neoliberalismo es lo máximo, que Fukuyama todavía vive, el fin de la historia, que están anclados ahí. Se olvidan que Fujimori está preso, sigue preso y va a morir en prisión. Se olvida que Keiko ahorita entra a la prisión y también entra el otro hijo. Están en capa caída, Montesino hace tiempo ya está enterrado en prisión. Y pierden elecciones ya de tiempo. Yo desde la cárcel, el asesino de policías, el monstruo, Antauro Humala, le saqué 13 congresistas desde la cárcel, sin comunicación, sin nada. Ahora que estoy libre lo vamos a barrer. Entonces no puede extrañar que hacía la elección de Pedro Castillo, porque el pivote de la política peruana, gracias a estos 4 factores como son agotamiento de la constitución neoliberal, Lavajato, pandemia y invasión laboral venezolana, todo eso ha estrangulado la economía familiar, la economía social, y ha estrangulado aún más a ese 80% que es informal y casi ilegal por su economía. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el modelo? La refundación republicana. Ok, el sentido cambia la común constitución. patriótico. ¿Qué más haría usted? ¿Qué otra cosa? La gente, Cambio de porque constitución. las demandas van a ser Pero para terribles. cambio de constitución ya pasó la Asamblea Constituyente. Digamos. Ya trabajó un año. Y en ese año ha regido la Constitución del 69. Ya. Ya se puso el escarmiento histórico con los presidelincuentes. Ya Digamos estamos que- en un proceso. digamos que pasó. Entonces, se aplican los 10 puntos del Frente Patriótico, para empezar. Que son... Bueno, el primero ya está esa Asamblea Constituyente, bueno, pero además de eso es, por ejemplo, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un peruano desocupado. Renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. Priorización de la actividad agropecuaria sobre la minería transnacional libre saqueadora. Bueno, otros puntos, subordinar el libre mercado a la nación, que es muy importante para nosotros. Subordinar el libre mercado a la nación. Legalización del cultivo de baja de coca, ¿no? Total. Legalización, y este es bastante polémico, porque lo hemos estudiado. Yo me he dado cuenta en la prisión, uno lee mucho, ¿no? Y en el Código Penal, en los delitos que castigan el tráfico y utilizo de drogas, descubrí algo que me llamó la atención. El consumo de drogas en el Perú es legal. O sea, y es más, no sé si te acuerdas del tiempo que había un alcalde de Surquillo, Sí, claro. que entró al Congreso con una bandeja Sí, y sí. habían 4 cigarros de marihuana, de cannabis, Claro. habían 6 jetes Sí, de me acuerdo. PVC y él entró así. Un saco de pelo Cierra, blanco, se veía sí. cierra, ¿te acuerdas, no? Y le preguntaron por qué. Yo me acuerdo eso porque yo dirigía el periódico Vianta, en ese tiempo se llamaba, era director. Y él dijo algo que me llamó la atención: señor, esto es legal. Esto es legal. ¿En qué se resume? Él decía lo siguiente: en vez que se venda en un hueco y la gente clandestinamente entre todo medio, bueno, que se venda en las farmacias, porque es legal. El municipio ¿Solo la no- marihuana o otras cosas también? De repente? Decía todo, porque todo en el Código Penal es legal, el consumo es legal. Es más, si a un policía lo detiene un ciudadano y tiene 2 o 3, lo que 6 gramos, no sé cuándo será 6 gramos, 7 gramos. Imagínate 2 o 3 cigarros. Claro, a veces ellos meten un poquito más, ¿no? Para que vean. Ellos, bueno, hay videos en que Sí. un instructor en la escuela de policía dice: señores, métanle droga para que no Claro. hagan eso. Para que pase el monto, ¿no? No, bueno, espero que es una modalidad en todas las policías del mundo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, lo que voy es de que hay un hecho concreto que es legal el consumo en el Perú. Es cualquier droga. Entonces, es tan legal como el plátano de la isla. Pero si tú compras el plátano de la isla, te meto preso. Claro. Y también meto preso, y si vendes plátano de la isla, te meto preso. Pero sí puedes comer plátano de la isla. Entonces es una emboscada que le hace el Estado penalmente a la población. Entonces yo digo, sinceremos la cosa. Legalicemos todo. Y dejemos sin chamba al narcotraficante y a la DEA. Entonces son posiciones que yo sé que son audaces. La dirán: no, con el mayor Antauro lo encontraron fumando marihuana y las horas, no va a ser un imbécil que va a sacar eso, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿no? Por ahí el voto joven se anima. Seguramente, posiblemente, ¿no? Pero lo que voy es de que con eso dejamos sin trabajo a la DEA y al narcotráfico. Entonces, ya eso
se vende en las farmacias con dosis y se empadrona para que se haga un trabajo social por el lado. El modelo holandés es muy bueno, el modelo holandés es muy bueno, pero el modelo holandés creo que se limita al cannabis. No lo sé, no sé, habría que explorar, pero sé que ha habido ya, que particularmente en Colombia ya hay iniciativas propuestas de franquear. Porque si no hay para traficantes, entonces el Estado va a exportar cocaína. ¿No? En el caso nuestro yo tengo un pensamiento también recontra de vanguardia. Medio liberal, claro. Es que yo no soy de izquierda y derecha, yo soy Claro, con sentido común patriótico. Y esto lo hubiera aplicado también Israel, Cuba o Suiza, si hubieran soportado un tercio de presidentes ladrones, pues. Si hubieran soportado una invasión laboral venezolana de un pueblo que les ha quitado trabajo ya a la gente. Si hubieran soportado la bajato. Pues, eso es sentido común. Yo no soy de derecha y izquierda, me digan huevo que me digan eso. Claro. Yo analizo las cosas en función del globalismo y nacionalismo. Primero lo extranjero, primero lo peruano. Resulta pues que la derecha se ha excentrificado con el extranjero totalmente para acá. O sea, usar nuestros recursos como la hoja de coca, como la... Ser patriotas como los suizos. Ser patriotas como los judíos, ser patriotas también como los cubanos. Los cubanos también son patriotas, tienen muchas cosas buenas, cosas en Cuba, una política de salud estupenda. Tienen su vacuna contra el COVID, o sea, hechos, no opiniones. Tienen su vacuna contra el COVID. Para ir cerrando, ¿usted le gana a Keiko? Para mí es un chiste, Keiko. O sea, la hegemonía de los Fujimori ya es historia. ¿Usted le gana a Cerrón? Mire, yo creo que ahorita el partido más fuerte en el Perú es el partido no cacerista. A pesar que eso es algo de cautiverio, ¿no? Tiene martirologio, tiene ideología y tiene militancia cuajada de las prisiones. No lo tiene ningún partido ahorita, ¿no? Entonces la inscripción, estamos sacando 2 en simultáneo, Antauro y Perú, para nosotros es un trámite administrativo. ¿Por qué? Porque estaba temiendo una emboscada burocrática en la ONU. Entonces, bueno, ahora es público, son 2 que estamos haciendo, y se van a inscribir. Ya estamos esperando, no estamos en las últimas. Claro. ¿A Porqui le gana? A mí, oye, ¿O a Guaquiabra? He traído unos documentos. Abajo que está un libro que me regala Porqui. Por favor, tráemelo ahorita. Hay un documento, hay un libro que traigo con los documentos. Color guinda. Ya, ahí está, por favor, tráemelo ahorita, Carmita. Corre, pesca. ¿Quién más lo ha visitado? No, aparte mira, te voy a dar una. Aquí eres suertudo, eres suertudo. Cuando yo estaba en prisión, te digo por qué eres suertudo. ¿Cuánta gente lo ha visitado? No, mira lo que. Déjame traer el libro, no vas a pensar que te bromeo, ¿no? Y. Cuando estaba en prisión en Piedras Gordas. Antes que me pasen a Piedras Gordas 1, que es máxima seguridad, cuando estaba todavía en Piedras Gordas 2, cuando cierran la escuela militar, todos los presos militares son 2, a Piedras Gordas 2. Entonces, ahí me mando un libro Porqui, de su autoría. Te lo digo porque yo creo que él ha sido, no era necesario, o sea, me han lanzado improperios, yo los puedo tomar como del calor político, ¿no? Yo nunca me he referido más bien, referido mal a Porqui. Le damos su nombre con todo respeto. Es más, le tuve más aprecio cuando me mandó su libro. Pero me lo manda como una dedicatoria. ¿Y por qué te lo digo? Porque él no ha honrado, digamos, nuestro trato, digamos, tácito de fair play, de caballerosidad, sin insultos, solamente ideas. Y bueno, ha tenido palabras agraviantes conmigo. Yo le dije a mi esposa, quédate quieta nomás. Porque en algún momento yo tengo su libro con una dedicatoria. Me la dedica. Y me pide que prácticamente que le haga el prólogo. Y hace votos por mi liberación, mi felicitación, ¿no? Entonces, bueno. Claro, ¿y cómo se lleva con Virginia Acuña, por ejemplo? Ya que menciona el tema de los anarcaceristas. Con Virginia Acuña. También tiene un nexo ahí, ¿no? No. Mira, como yo he estado 2 años, es una revelación, ¿no? Aunque no lo creas, mis prisiones, dentro de casi 18 años que he pasado, más terribles, han sido con 2 presidentes. Uno con Ollanta, cuando me manda a la base naval, un año al lado de Montesinos y Fujimori, y otra con Pedro Castillo. Paradójicamente, con Pedro Castillo mi situación fue total, aislamiento total. Me quitaron el televisor, me quitaron mi radio, me prohibieron visitas hasta de abogado. No podía ver a mi esposa, no podía ver a mis hijos, no podía escribirle cartas a mis hijos. ¿Sabes? Me tuvieron peor que a Ismael Guzmán. Pero luego salió libre, ¿no? Salí libre porque me comí la cara. No estaba condenado a cadena perpetua. No salí libre porque me indultó el profesor. Pero no siente usted un agradecimiento ahí porque pudo haber
digamos, pateado el papel, hacer algo para No, dilatado. no tengo por qué estar agradecido porque me correspondía. Y al delincuente, a cualquier preso... ¿no? Es un delincuente, Pedro Castillo. Le cuesta decirlo, ¿no? No me cuesta decirlo, porque yo también soy un delincuente, soy un asesino de policías. Legalmente tú estás ante un asesino de policías, Claro. un secuestrador de policías y soldados, un arrebatador de armas, y bueno, un rebelde. Bueno, yo acepto solamente rebeldía y me siento Y orgulloso. Pedro Castillo. Pero siempre rechazado. No, lo que voy es de que yo he demostrado un crimen de Estado. Yo no acepto las muertes de Andahuaylas como autoría en los caceristas y menos mías. Para empezar, han de llegar mi actuación atómica. Soy el único actuación atómica negativa. Que no disparó, claro. Soy el autor de los disparos que por la espalda. Mira de estúpida te fue, ¿no? Ahí está. La Corte, la Corte Ah, caramba, está bien. Suprema declara A ver, una fotito. ¿eh? inocentes. Y muestra de vida. Bueno, y Claro, con lo que la carátula de estaba vida. contando. Que usted decía, perdón. Pero entonces, ¿Pedro Castillo es delincuente o no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Bueno, hablamos de legalidades. Todavía hay presunción de inocencia porque no está sentenciado. Claro. Si me pongo en el plan de abogado es inocente. Y todo abogado debe reconocerlo así, pues inocente. Y por el golpe, Y el demás. golpe no. Es que yo creo de que los pormenores cronométricos de ese mutuo golpe entre ambos poderes no lo sé al detalle. Yo lo puedo ver el punto más genérico, ¿no? Entonces para mí, ¿no? Este es un conflicto en el fondo entre el nacionalismo y globalismo, entre la Constitución del 79, que sería la tesis, la Constitución de Fujimori y Montesinos, que es la antitesis, y eso ya colapsó, entonces sigue la síntesis. ¿Y cuál va a ser la síntesis? La síntesis va a salir de la Asamblea Constituyente, por eso debe haber un referéndum. Yo creo que Dina Boluarte, aparte de adelantar las elecciones, debería proponer, desde lo público, un referéndum inmediato por Asamblea Constituyente. Por eso, ¡pum!, baja todo. Y es la recomendación que yo aprovecho por medio de todo. ¿Dino ha sido parte de esto también? Y ahora No lo sé. La verdad que no lo sé, no tengo... Es más, yo cuando salí de prisión, mi actitud fue la siguiente, lo hablé con los dirigentes etnocaceristas. Que el legislativo y ejecutivo se saquen la mierda en función a la constitución basura de Montesinos y Fujimori. Por ahí, para nosotros no va el camino. Mientras estos se sacan el ancho y nos dan tiempo y espacio para desarrollarnos, porque es lo que necesitamos, yo necesito tiempo y espacio. Hace 110 estaba preso. Entonces no le conviene la elección ahorita. ¿Cómo? A usted no le conviene la elección ahorita. Le conviene más adelante, algo así. No te entiendo. ¿Le conviene a usted que las elecciones sean ahorita? También nos conviene, porque la elección la tenemos a la vuelta de la esquina. Y si no hay, haremos una alianza. Pero vamos a ir con barco propio, tengo 1000% de la certeza. Entonces para nosotros nos hemos dedicado a recorrer el país para, siendo consecuentes con el manifiesto de los Pumo y Andahuaylas y la Constitución del 19, convocar, como ya sabes, 500.000 de ciudadanos a recuperar el Congreso. Más exactamente hay que tomarlo, recuperar del secuestro histórico de un tercio de siglo. Entonces vamos a ir con la Constitución legal. Y no voy a ir solo, van a ir también congresistas, ¿están de acuerdo? ¿Y qué pasa Van a ir alcaldes electos, van a ir presidentes regionales electos, para enero, que entran en funciones. Voy a ir con autoridades electas. ¿Quiénes, por ejemplo, están ya con usted? Bueno, no quiero... Te prometo doy los nombres, pero quiero tener la autorización de ellos. Claro, Pero son varios presidentes, gobernadores regionales del sur, inclusive del centro. Entonces, y alcaldes provinciales, regionales, electos, cantidad, distritales. Entonces, yo estoy convencido que esto le cae por ley de gravedad. ¿Qué pasa si las constituyentes no salen con mayoría ustedes? Bueno, habrá que acatar, pero Quizás estoy si gana, totalmente... si decir a derecha o algún Descarto totalmente. Y el pivote de la política que estuvo durante mucho tiempo, más que todo con Fujimori, ladeado a la derecha, ¿no? De tal manera que hasta el etnocacerismo estuvo a punto de ser terruqueado casi como el paralelo al Movadez. Bueno, ahora con estos 4 factores que nombré, Constitución de Fujimori y Montesinos, Navajato, COVID, invasión laboral venezolana, pues, entre otras cosas, que han provocado una indignación y todo el pivote que ha ido a la izquierda. Por eso que se explica lo que los encuestólogos no se explican. Era dable, era inminente
que la derecha no iba a ganar. O ustedes ahí tienen una forma de hacer que gane en las encuestas. No hay una fórmula. Mira, yo creo que las encuestas en el Perú son estafadoras y solamente son creíbles el mismo día de las elecciones. Y ellos ven como una novedad del outsider. A pesar de que hay una donde usted le gana a Keiko, ¿no? Ha salido hace poco. No, pero yo creo que no le ganamos, le recontraganamos a todos juntos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque yo también tenía un periódico y quizás tengo un mérito por haber puesto un presidente, ¿no? Y haber hecho ganar dos primeras vueltas presidenciales. Sientes que no lo reconoció nunca su hermano. No, pues parte de la tradición, la palabra tradición y ya ni me interesa conversar eso, ¿no? Pero entonces, a lo que digo es que estaba visto que ganaba una opción, no el sistema. Entonces, Pero Ollanta cambió. bueno, por eso existe la palabra traición, Claro. ¿no? Por eso es despreciable y traidor. Claro. Por eso yo loco mi idea que se suicidara. Ahora, humanizar es moderarse. ¿Cómo? Humanizar se ha vuelto sinónimo de moderarse. No. Hay que humanizar a Dina, hay que humanizar a... Tú te equivocas porque más exactamente sería hollantizar. Yo sé, por eso le digo. Hollantizar. Ahora, por ejemplo, el término humanismo ya no debe, bueno, que lo emplea en periodismo y en ciencias sociales, va a cometer un error y va a inducir al error a sus alumnos, a sus lectores. Porque humanizar involucra a Ollanta y al Tauro, que somos antípodas, en ideología y en personalidad. Entonces, se van a ir a un hierro. Entonces, lo mejor es desechar ya humanizar o antaurizar, que es consecuente, o ollantizar, que es tradicional. Yo pienso que es lo correcto. Bueno, preguntas, por su modelo económico y por lo que dice que quiere hacer en su gobierno y por El poder económico. Bueno, por el modelo económico que ya. usted dice, ¿no? Y que usted dice lo que quiere hacer en su gobierno. Ya. Y la constitución de 79, ¿no? ¿No se parece un poco a Alan 1? Bueno, Estatizando la banca y todo Alan eso. 1 para mí, el gran error que cometió es tirarse atrás con la estatización de la banca. Debió seguir. Claro, por supuesto Claro. que sí. Creo que lo mejor que hizo fue eso. Claro. Por supuesto. Acá también los grandes socios de Montesinos y Fujimori eran las grandes bancas. ¿No? Claro. Lógico. Claro, lo decía porque no es un poco ya lo que hemos vivido con ese primer gobierno. Bueno, Mira, atrás con Velasco, pero digamos lo nomás. que yo puedo decir es de que yo lo veo más, yo soy muy aficionado a la historia, ¿no? Entonces cuando reviso la República, 200 años de la República Peruana, veo que en el siglo XIX todo es mediocridad y globo o colonialismo nuevo, digámoslo así. El único proyecto nacional es la Confederación Peruana Boliviana del Mariscal Santa Cruz, cuyo epílogo es la guerra con Chile, cuyo epílogo es la campaña de la Breña de Cáceres. Después todo es mediocridad, y entre ellos. Le gusta la confederación. Me encanta la Confederación Peruana Boliviana. Creo que también es parte de un proyecto nacional bolivariano. Hay 3 proyectos bolivarianos cuando Bolívar deja Y no le haría miedo, pero que interrumpa, que Bolivia le quite la Confederación Centroamericana de Morazán, la Gran Colombia y la Confederación Peruana Boliviana. Entonces, para mí, el segundo proyecto nacional en el siglo XX, todo mediocre, es Velasco. Ahora que después de Velasco, de 7 años, hay un traidor que es Morales Bermúdez y después el hijo putativo Morales Bermúdez, Montesinos y Fujimori con la Constitución Antinacional. Bueno, ya acabó ese siglo de medio siglo. Pues. Ahora empieza otro ciclo, ¿no? Otra etapa, porque el sistema ya caducó. Esto estamos viendo la extrema unción de una república, ¿no? Porque lo de Castillo no se involucra a una crisis de Castillo, se involucra a toda la república ¿Y no cree que Evo o alguien que esté en Bolivia le va a quitar la agenda en su momento con el litio y con el gas y con otras cosas? O sea, ¿no siente supeditado a Bolivia en ese sentido? No lo ¿Cómo creo. puede ser la injerencia No de lo otro creo, país? porque hubo un proyecto nacional en la época de Velasco y el vecino de Bolivia estaba gobernado por Juan José Torres, que era de izquierda, y no con una dependencia peruana con respecto a Bolivia, ¿no? Eso está demostrado, por lo menos hay un referente de hace 50 años. ¿Algún otro, para ir cerrando ya, algún otro proyecto de ley interesante, novedoso como esto de legalizar las drogas? Bueno, anular los peajes. Anular los Sí, peajes. vamos a anular los peajes totalmente, libre tránsito. Ya que saqueó Y demasiado. entonces, ya. Bueno, cerramos a las Claro. empresas, Ya veremos. nos basamos reforzamos la gobernación nacional a expensas de la gobernación global. Los tratados internacionales, los convenios internacionales se van a tener que someter a la nueva El constitución. TLC, esas cosas. Todo, por supuesto que sí. Así como hacen los norteamericanos, los suizos, ellos subordinan, ¿no?, esas cosas a su interés nacional interno. Eso va a ser nuestra posición. Por eso, el empresariado nacional va a ser Aborto, más favorecido. ¿Aborto a favor o en contra? ¿Cómo? Aborto, matrimonio gay. Bueno, yo veo mi posición, ¿no? Aborto a favor, matrimonio gay en contra.
Unión civil también en contra. Obviamente. Claro. Claro. Hay un tema ahí de machismo con Dina también. Se dice ¿Cómo? que hay gente que dice Dina no lo quieren porque a Keiko no la quieren y a Verónica porque son mujeres. ¿Hay un machismo en el Ande también o no? No hay un machismo explícito, pero primero quiero hacer una precisión. Ese estereotipo del serrano, del andino, machista, ¿no? Que maltrata a las mujeres, falso de toda falsedad. Para empezar, culturalmente, la pareja creadora es Paco Cápac y Mama Osa. Insurgentemente, la pareja Tupi es Tupac Amaru y Tupi en cada batida. Entonces, O ya tiene ahí. bueno, pero en el caso de él fue de manera negativa, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que en el cacerismo, como fue un movimiento que se organizó con licenciados, en la época en que no había servicio militar femenino, entonces obviamente su militancia base fue masculina al 100% en sus inicios. Tal es así que se refleja en el andahuaylazo. De los 200 presos solamente hay 5 mujeres, 195 varones. Entonces, pero ahora, después ha ido corrigiendo, más que todo porque ya también hay servicio militar femenino. De repente su esposa entonces va a tener un rol también importante en la República. Si es que De repente, como toda como en esposa Israel, también como en manda. Rusia, como en otros países, que hay ejércitos, digamos, que ahí la mujer tiene un rol. Yo soy un partidario del servicio militar universal. Por supuesto, como en Israel, como en Suiza. Esos gringos mochileros que vienen por el aeropuerto, que van por Cusco, todos son paracaidistas, saben tirar tiro con morteros, han sido soldados. Entonces, acá, por supuesto que tiene que ver, porque mira, ahora yo salgo de las cárceles. ¿Eh? Las cárceles están, hay una explosión demográfica de juventud en las cárceles. Y antes los cuarteles reventaban de juventud, ahora los cuarteles están vacíos, vacíos de tropa. Lo indispensable. El servicio militar es obligatorio, de repente, ¿no? Universal. Para los jóvenes, claro. Con los gays, usted alguna vez habló del fusilamiento. Hace mucho tiempo. Sí, mira, aquí también ¿Ha cambiado también? yo no el fusilamiento exclusivamente por alta corrupción, precio de delincuentes. Fue una pregunta que le hizo una periodista a mi mamá, que ya falleció, y estaba ahí, ella dijo, su pues, mamá, sí, maricón. Entonces, mi mamá lo dijo, pues, fue su inconsciente posiblemente, pero yo nunca pronuncié eso. Obviamente, no, yo no tendría esa medida, pero su posición es contra el matrimonio gay, lo digo sinceramente. Y considero que existe el pudor social, que es parte de la convivencia. Entonces, así como los heterosexuales no salimos preguntando, yo soy heterosexual, etc., yo también exijo eso a los homosexuales, ¿no? La preferencia sexual guardémosla en el closet, no salgamos de ahí, porque es nuestra intimidad, está entre sábanas. Entonces, yo veo que eso también está enajenando la discusión política, la discusión periodística. No es un tema que debiera tener ámbito político, ¿no? Yo lo veo así, no amerita dar ese nivel. Para terminar, ¿cuánto dura Dina? Pronósticos, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que no le va a quedar más opción y le exhorto, ¿no?, a combinar a la convocatoria de elecciones inmediata y a la vez referéndum para asamblea constituyente. Y si el Congreso se resiste, presente su renuncia inmediatamente, porque va a quedar bien ante ella y ante la población. Y entonces la presión será directa contra el Congreso. Y el Congreso tendrá que acatar, a menos que los comandantes generales perseveren en el constitucionalicidio de apoyar a Fujimori y Montesinos. Entonces la población ya la tiene clara, asamblea constituyente. Entonces eso va a terminar en ello. Pero al menos, ahora, también sugiero a los generales, no arriesguen una nueva comisión de la verdad. No arriesguen una nueva comisión de la verdad, con la represión que se viene. Yo estoy hablando porque conozco al actual generalato y almirantazgo del Congreso. Ellos firmaban el acta de sujeción cuando yo me revelaba en Locum. Y sé que para ellos no va a ser ningún problema porque es el generalato de la guerra interna, ¿no? Y ya primero ya están terroreando a la población. Y no saben que ellos son los subversivos, los terrucos, por mantener la constitución. No creo que hay subversión en la calle. Los subversivos son los congresistas y los generales del ejército, que quede bien claro. Los insurgentes, los terrucos de ahora, los terroristas insurgentes, es el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, los 3 comandantes generales del ejército. Pero porque por la Constitución. Porque están subvirtiendo el orden constitucional, que es la Constitución del 79. Y están cerrándose en apoyar la Constitución que no firma nadie, que es un documento, es un papel higiénico de Fujimori y Montesinos.
Entonces, o son ignorantes o son cómplices. Prefiero que sean ignorantes y si lo son, que rectifiquen en el acto. Entonces, el pueblo ya tiene este mensaje claro. Y tiene la verdad de su lado, la legalidad, la constitucionalidad. Los terrucos ahora son los que están gobernando. El Congreso y el Ejecutivo, en tanto, no conmine a la Asamblea Constituyente y a nuevas elecciones. Esa es la realidad. Cuando Castillo era presidente y la gente protestaba, no me refiero a la derecha, sino a la gente en general, todos, ¿no? Tampoco, o sea, digamos, lo digo porque el día de Cuando mañana, Castillo era presidente, y digamos, la gente en las regiones, alguien quejaba, salía a quejarse, sí. tampoco eran subversivos, también es legítimo reclamar. Le digo porque cuando usted sea presidente, si es que es presidente, ya, puede pero- tener gente reclamando. Pero también, eso, ¿no? ¿qué movimientos sociales fuertes soportó el presidente Castillo? Si Bueno, no fue murieron la del- seis personas, ¿no? si no fue la del Congreso. Ah, tú me estás hablando de lo de ahora. No, cuando Castillo era presidente murieron 6 personas también. Hubo una marcha. Quizás, perdóname, pero no estoy enterado porque quizás sucedió cuando yo estaba preso, incomunicado. Puede ser, Me voy a puede enterar. ser. No. Me cuesta creerlo, pero lo voy a averiguar y te prometo dar mi Puede respuesta. ser, ok. En algún momento. Bueno, gracias por tu tiempo. Acá tiene algo más. Ah, pero- Perdón, dale. quería también hacerte ver de que yo me he rebelado 2 veces, he pasado 17 días de prisión por la primera rebelión de Locumba y fui amnistiado por el Congreso, estuve preso en el Real Felipe. Y la segunda vez en Andahuaylas estuve preso 17 años, casi 18. Y he salido hace casi 100 días. Y ahora, ni bien salí, estoy recorriendo el país para convocar a medio millón de compatriotas para recuperar el Congreso en marzo. Pero por los acontecimientos de la defenestración de Pedro Castillo, he tenido que reorganizar todo, replantear todo, porque el factor tiempo no alcanza. Entonces, todo el predicamento que hay en las plazas del sur, nueva constitución, asamblea constituyente, cierre del Congreso, referéndum, ¿no? Y escarmiento histórico, es lo que ahorita tiene el pueblo peruano que está protestando con esta bandera, en función a la constitución del año 79, de la legalidad. Y ahora que he salido, ¿no? Estoy en Lima, me dio con sorpresa que he sido denunciado por congresistas de las bancadas de derecha del actual Parlamento por sedición y conspiración ante las fiscalías. Hay una carpeta que está en mi contra ahí. Y 2, ha salido en TikTok un viral en que el alto mando de la policía me está adjudicando toda esta movilización social constitucional y legal, ¿no? Entonces, prácticamente estoy denunciando, ¿no?, a la Fiscalía, ¿no?, de politizar su función, ¿no? Y por medio tuyo, por medio de tu medio, le exijo a la Fiscalía que estudie y lea la Constitución del año 79 y su último artículo. Y que si ella encuentra que alguien firma la Constitución actual, que se firmaron los vecinos, yo tendría que replantear toda mi actitud. Pero como no existe firma, eso quiere decir que la legalidad y la constitucionalidad está del lado nuestro. Y la Fiscalía está actuando. La Fiscalía está actuando subversivamente. Los terrucos están en la Fiscalía y en el Congreso. Y en el Ejecutivo vamos a ver de la reacción que tenga Dina Boluarte en los próximos días. De repente lo llama para el gabinete. Bueno, aceptaría siempre y cuando se planteen estas 4 banderas: Asamblea Constituyente, referéndum, cierre del Congreso y nuevas elecciones. De primer segundo. Y eso lo podría hacer cualquier patriota. Javi Villa, hay señores esperando. Perfecto, gracias. Listo. ¿Y tus fotos? Sí. Muy bien. Un gusto. De todas maneras. Nos vemos. Gracias. Muy bien, compatriota. Gracias. A ver. Hasta luego.